Buenas tardes, mi nombre es Fabián Vasco, soy alumno del grupo 3 de la Cátedra de Biología Molecular a cargo de la bióloga Elvia Spiazzo. Hoy mi grupo les va a exponer sobre lo que va a ser la eritropoyetina humana recombinante como neuroprotector contra la isquemia cerebral. A continuación, mi compañera Lilibet Palomeque les va a dar una pequeña introducción del tema. Las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa principal de muerte en los países industrializados. Y si mencionamos a los países latinoamericanos, vamos a encontrar Cuba, en donde el 50% de su población mayor a 60 años de edad se va a ver afectado por este tipo de enfermedades. Ahora, dentro de las afecciones, la más preocupante va a ser la enfermedad cerebrovascular isquémica, caracterizada por una disminución crónica en el flujo sanguíneo cerebral. A partir de este evento se van a manifestar diferentes síntomas clínicos que nos van a guiar precisamente a una isquemia cerebral. La orientación terapéutica para pacientes con ictus isquémico va solo a basarse en el mejoramiento del flujo sanguíneo cerebral, pero si mencionamos o incluimos a la neuroprotección, esta tiene como objetivo principal la supervivencia celular, mejorando la isquemia cerebral. Una isquemia cerebral viene a ser un conjunto de procesos celulares que se van a producir después de una isquemia cerebral. Recientemente van más allá de simplemente resolver el problema de la cascada isquémica y también incluyen lo que son terapias combinadas en conjunto con el uso de moléculas propias. Este es el caso de la eritropoyetina humana recombinante, o también conocida como RHO-EPO, que ya ha sido utilizada en tratamientos de anemia, en pacientes con anemia adquirida a través de una insuficiencia renal, o en pacientes que han adquirido la anemia por ya sea tratamientos a base de quimioterapia y radioterapia. El objetivo de esta investigación es dar a conocer los beneficios que tiene la eritropoyetina humana recombinante a través del tratamiento por vía intranasal. Buenas tardes, doctora Spiazzo. Mi nombre es Natalie Ramírez, soy del grupo 3 y a continuación yo les voy a hablar sobre aspectos fisiopatológicos y la terapéutica sobre la isquemia cerebral. Como ya sabemos, la isquemia cerebral es la disminución o la interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Aquí vemos un corte frontal de cerebro en donde podemos observar su irrigación, las arterias del cerebro, en donde vemos que en esta zona de aquí, en esta parte de aquí de lo que es la arteria cerebral, está sufriendo una interrupción de su flujo sanguíneo cerebral. A esta interrupción se debe a un trombo o a un coágulo de sangre. Esta isquemia cerebral va a dar lugar a que no se esté transmitiendo o se esté transportando el suficiente oxígeno y la glucosa, que son elementos muy importantes para lo que es la actividad metabólica energética. Esta isquemia cerebral, como no va a transportar lo que es estos dos elementos importantes, la cantidad suficiente, va a afectar tanto a nivel celular como a nivel molecular. A nivel celular, porque no va a permitir que las células cerebrales o que las células de lo que es el cerebro mantengan su membrana o su potencial de membrana en reposo en un nivel normal. A nivel también porque no va a permitir que las neuronas tengan las propiedades de su membrana de mantenerse eléctricamente excitables. A nivel molecular, las afectaciones son mucho más graves y drásticas. ¿Por qué se da esto? Porque se van a dar una liberación indiscriminada de neurotransmisores. También se va a ingresar gran cantidad de calcio y sodio a lo que es el citoplasma celular, y también va a dar lugar a lo que es va a activar hidrolasas lisosomales, que son las encargadas de la activación de una apoptosis, de una muerte celular, y con ello se va a dar una necrosis tisular, una muerte del tejido cerebral. La apoptosis ya es una característica que se da en isquemias ya crónicas, ya mucho más graves, que tienen mucho más tiempo.
Pues bien, tenemos la región de lo que es la necrosis tisular, donde se va a dar la isquemia cerebral. Esta región va a estar rodeada por una zona de penumbra isquémica que consiste en un conjunto de arterias que es gracias a la irrigación colateral que tiene lo que es el cerebro. Entonces, esta zona de penumbra isquémica va a tener la función de transportar un flujo sanguíneo como accesorio. Entonces, esto se va a dar por una reperfusión. ¿Qué es la reperfusión? La reperfusión es la apertura que han tenido las arterias bloqueadas para restablecer un flujo sanguíneo cerebral de forma normal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta zona de penumbra isquémica, gracias a su reperfusión, no va a ser tan eficiente, porque tampoco van a transportar la cantidad de oxígeno y glucosa necesaria para que las funciones de las células sean eficientes. Entonces tenemos que después de que ha habido una reperfusión en esta zona de penumbra isquémica, se va a dar un daño mitocondrial. Este daño mitocondrial va a dar lugar a agravar más lo que es una insuficiencia energética. Y esto va a dar lugar también a 3 consecuencias muy importantes. Como por ejemplo, se va a dar un daño microvascular que no va a permitir la normalización del flujo sanguíneo cerebral. Se va a dar también un estrés oxidativo. ¿En qué consiste el estrés oxidativo? Es una producción de oxígeno de una forma reactiva. También se va a dar la expresión genética selectiva. La expresión genética selectiva consiste en expresar genes que den una respuesta rápida. Son los encargados de codificar factores de transcripción como proteínas que son encargadas de lo que es el estrés oxidativo y proteínas que son encargadas de la apoptosis o de una muerte celular. Debemos saber también que la normalización del flujo sanguíneo cerebral después de que ha afectado un trombo esta arteria, va a ser posible su recuperación total si es que este trombo va a ser eliminado de una forma espontánea dentro de las 3 a 6 primeras horas. Entonces, aquí se va a dar un ataque transitorio isquémico. ¿En qué consiste? Consiste en la eliminación ya del coágulo que obstruye a lo que es la arteria o el flujo sanguíneo cerebral. Estos ataques transitorios isquémicos son muy importantes como una manera de precaución de lo que es una isquemia cerebral ya crónica. A partir de esto se puede prevenir. También lo que es el aspecto terapéutico sobre lo que es la isquemia cerebral, tenemos la ventana terapéutica. Pues bien, hablando un poco sobre lo que es el aspecto terapéutico sobre la isquemia cerebral, tenemos la ventana terapéutica. ¿En qué consiste la ventana terapéutica? Es un lapso de tiempo en donde se van a dar tantos síntomas de la isquemia cerebral como una intervención ya clínica. Por ello, la ventana terapéutica más recomendada para lo que es una evaluación de un tratamiento neuroprotector es la ventana terapéutica, que tiene un lapso de 12 horas. A partir de esta ventana se pueden dar lugar a evaluaciones de neuroprotectores, como lo es el caso de la eritropoyetina recombinante. Entonces, como ya lo dije, a partir de esto podemos evaluar lo que es la eficiencia que va a tener esta hormona eritropoyetina recombinante humana sobre o actuando como neuroprotector de las células cerebrales o de las células que pertenecen a lo que es el tejido nervioso. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que va a ser la administración intranasal de la eritropoyetina humana recombinante. Como su nombre mismo lo dice, la eritropoyetina humana va a ser modificada molecularmente. Entonces se le va a disminuir, se le va a atribuir cierta cantidad de ácidos siálicos. La eritropoyetina es una proteína que va a ser producida por el riñón, pero como función principal va a tener función eritropoyética. ¿Qué quiere decir esto? La función eritropoyética es la producción de glóbulos rojos. Hay que diferenciar eritropoyesis con hematopoyesis. La eritropoyesis es la producción de eritrocitos, que son componentes sanguíneos, es decir, una parte de lo que va a ser la sangre, pero la hematopoyesis es la producción de sangre,
es decir, la producción de un todo, de la sangre con todos sus componentes. La mayoría de neuroprotectores no han sido tolerados clínicamente porque no han tenido resultados eficientes y sobre todo no han tenido un acceso seguro al sistema nervioso central, no olvidándonos que la eficiencia de la eritropoyetina humana la vamos a buscar aquí por medio de disminuir los niveles y las consecuencias de lo que va a ser la isquemia cerebral. Como uno de los objetivos principales en esta investigación ha sido la búsqueda de derivados de eritropoyetina humana recombinante sin la capacidad eritropoyética, pero conservando su capacidad neuroprotectora. ¿Por qué? Porque si la RUH-EPO, que son las siglas de eritropoyetina humana recombinante, aumenta la capacidad eritropoyética en la sangre, entonces va a hacer la sangre mucho más viscosa y va a afectar a lo que va a ser la hemodinámica sanguínea de nuestro organismo. Al verse esta sangre mucho más viscosa, va a traer muchos problemas y va a agravar lo que va a ser la isquemia cerebral con muchas consecuencias más. La eritropoyetina humana va a tener una función neural a través de la activación de canales de sodio y va a liberar lo que van a ser neurotransmisores. Entonces, se le va a añadir derivados aciliados y carbamilados para que tengan bajo contenido de ácido ciálico. La RU-EPO va a ser administrada, como les dije, por medio de la cavidad nasal debido a sus atributos anatómicos y fisiológicos que definen una vía extracelular e intracelular, ya que por esta vía va a evadir lo que va a ser la barrera hematocefálica. ¿Por qué? Porque va a ser administrada con una pequeña inyección por la vía nasal. Entonces, a lo que va a atravesar lo que va a ser la placa cribiforme del etmoides, ahí van a estar los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Entonces, al estar en contacto con lo que va a ser el cerebro, al estar cercano al cerebro, la propagación de esta proteína se va a dar mucho más rápido y de una manera mucho más efectiva. Y va a evadir lo que va a ser la barrera hematocefálica, permitiendo que la proteína entre en el sistema nervioso central. Como se va a administrar por medio de la cavidad nasal, como lo vemos aquí, se va a administrar de esta manera hasta llegar aquí lo que va a ser la placa cribiforme del etmoides, y así pueda ser distribuida por el cerebro y de la misma manera por todo el sistema nervioso central. Entonces, no va a pasar por el hígado. Al no pasar por el hígado va a biodegradar los medicamentos. Entonces, porque no pasa por el hígado, entonces no va a haber una alteración en lo que va a ser la proteína, porque al contener bajos niveles de ácido ciálico, el hígado va a destruir esta proteína por medio de las enzimas proteasas, porque tienen bajos niveles de ácido ciálico. Como les dije, esta vía va a ser la vía más óptima, la vía más viable por su éxito y por su facilidad de introducción al organismo. La incidencia de los eventos histopatológicos que ha tenido la eritropoyetina humana recombinante ha sido muy grande, ya que se dio un proyecto piloto. Varias personas que padecían y tenían tendencias de infarto cerebral agudo, se les administró la proteína durante un periodo de 7 días y luego de eso se les volvió a realizar estudios para ver cómo había evolucionado la enfermedad y había disminuido en gran manera las consecuencias y los factores que determinaban esta enfermedad. Como les explicó mi compañera anteriormente, la isquemia va a ser dada porque se va a producir un trombo. Como estamos hablando de isquemia cerebral, se va a producir un trombo en las arterias cerebrales. Entonces, el trombo en la arteria cerebral lo que va a hacer es oprimir o impedir el paso de la sangre en las arterias. Lo que va a causar una hipoxia, y posterior a la hipoxia va a causar lo que va a ser la necrosis tisular, es decir, la necrosis del cerebro. Al darse la necrosis del cerebro vamos a perder
vamos a perder muchas capacidades hasta que posteriormente va a terminar con lo que va a ser la muerte. Entonces, eso es todo en cuanto a mi tema. Muchísimas gracias.